Hemos estado en Romanos, hemos puesto una pausa en Romanos y hemos empezado a estudiar Eclesiastés. Pero le he puesto una pausa a Eclesiastés también. Y solo hoy hablaré sobre la soberanía de Dios. Por el contexto de lo que estamos viviendo, yo quiero que tú entiendas lo que está sucediendo con nosotros y así entenderás muchas cosas de las cuales tú preguntas qué está pasando. Este es nuestro texto. Y quiero comenzar contándole una breve historia de un hombre ateo arrogante que odiaba a Dios, odiaba las Escrituras, odiaba la religión. Y él salía seguido a la plaza de un pequeño pueblo o aldea. Y en la plaza gritaba los días sábados, desafiando a Dios, que Dios no existía. Y así lo hizo durante semanas. El hombre estaba enloquecido en ese sentido. Y un día de tanto, la gente siempre salía a escucharlo. Y un día de tanto ese hombre estaba gritando y dijo, si verdaderamente Dios existe, que aparezca. Así creeré en él. Se sentía tan importante que pensaba que con esa frase o con ese clamor Dios iba a aparecer. Y en esa blasfemia gritando, Dios no se presentó, pero envió un zancudo. Entró en su boca y le tapó las tráqueas y murió ahogado. Esa es la historia del ser humano. No somos nada ante Dios, hermano, pero nos cedemos mucho. Mire, no hay una sola molécula en el universo que ande sin control, que ande haciendo su voluntad. Porque si eso sucediera, entonces Dios no sería soberano. Nosotros tenemos que comprender esto. No hay una sola bacteria que se revele a la voluntad de Dios y que ande enfermando a la gente a su antojo. Cuando la gente, como lo más reciente que tenemos en la pandemia, se siente en pandemia, ¿verdad? Lo más reciente que tenemos es la pandemia. Y cuando la gente regresó a sus casas y empezó esta pandemia, la gente se pregunta siempre, valga la redundancia, la misma pregunta. Y si Dios existe, ¿por qué está pasando esto? Porque no entienden la soberanía de Dios. Es decir, esto es parte de eso fue parte de la soberanía de Dios. Y tenía un propósito. Y no siempre entendemos los propósitos de Dios, pero hay lecciones en esos propósitos, en esos hechos de Dios, alrededor de toda la historia, que nos enseñan varias cosas. Y una de ellas en esa pandemia es que los padres regresaron a sus casas. Así que no hay ninguna sola bacteria que ande pululando por ahí. Por ejemplo, una bala detuvo aquí en el downtown al presidente John F. Kennedy. Y la historia de Estados Unidos cambió. Una bacteria enfermó a Simón Bolívar. Es una conquista por llevar a los pueblos de Sudamérica a su independencia. Y enfermó. Y la historia de Sudamérica cambió. Es decir, Dios tiene todo bajo control. Si una sola molécula, hermano, del universo anduviera sola, entonces eso pondría la soberanía de Dios en discusión. Ahora nadie puede saber esto con claridad más que Dios. No hay nada. Yo le pongo este ejemplo. No hay nada. No hay ningún microorganismo que ande fuera de la voluntad de Dios. No lo hay. Del control de Dios, del gobierno de Dios. Y usted debe entenderlo. No hay nada. Nuestro texto, en este texto, hermano, Isaías enseña dos hechos que te enseñarán que Dios gobierna todas las acciones de la vida. Nuestro texto enseña que Dios gobierna todas las acciones
de la vida. Es decir, que Dios está en control de todas las cosas. Nuestro primer punto, solo son dos, pero son muy extensos. Nuestro primer punto está determinado por los primeros dos versículos, cuando el versículo 9 dice, acuérdense, y es un imperativo, acuérdate de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Lo primero que hace Isaías bajo la inspiración del Espíritu Santo es darnos ese mandato. Pero antes de entrar al mandato, quiero que nos pongamos en la misma sintonía todos y explicarle un poco sobre la soberanía de Dios. Porque hablamos sobre la soberanía de Dios, Dios es soberano, o la providencia de Dios, y mucha gente no entiende de qué estamos hablando. Así que no quiero empezar a explicar el texto sin que usted entienda la idea bíblica de la soberanía de Dios y todo aquello que involucra la majestad divina de Dios, porque es que la soberanía de Dios tiene que ver con esa majestad divina. Y esto significa, por lo menos, hermano, tres cosas. No es un estudio profundo sobre la soberanía de Dios, pero sí tres pilares que le quiero mencionar rápidamente de cuando usted habla o escucha hablar de la soberanía de Dios, un tema poco tocado en nuestros tiempos. Y la gente lo menciona. Dios es soberano, Dios es soberano. Pero cuando esa soberanía, él se da cuenta o ella que esa soberanía lo está tocando a él o a ella, ¿no les parece? Porque cuando le digo que no puede haber ningún virus suelto sin el control de Dios, usted entonces dice, bueno, entonces yo me enfermé porque también Dios está permitiendo todo eso. Por supuesto. Cuando alguien dice, no, pero es que este murió antes de tiempo, y usted es Dios para decir eso, o esa persona es Dios para decir eso. No. Cuando todos nos pasan cosas buenas, aplaudimos y decimos, Dios me ha bendecido. Pero cuando Dios quita, dice usted, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué me quitas a mí, Señor, tu hijo? Soy tan hermoso cuando me veo al espejo, tan inteligente. Señor, ¿cuándo has tratado hacia el vecino que le debía de morir? Es decir, la gente no entiende que la soberanía de Dios, no entiende el punto, o la verdad gloriosa de la soberanía de Dios. Tres pilares sobre la soberanía de Dios. La primera tiene que ver con que la Biblia habla de Dios como Señor. Y al hablar de la Biblia de Dios como Señor, que en griego es Adón y en hebreo es Kurios o déspotes, significa, de donde viene esa palabra déspota, pero el déspota en español no significa lo que significa necesariamente en griego, significa que Él es dueño, Él es propietario de todas las cosas, es decir, Él es propietario de tu vida, de tu tiempo, de tus dones, de tu esposo o tu esposa, de tus hijos. Él es el dueño. Es más, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Así que esos hijos que tú tienes, que los amas y que dices tan hermosos que son, Dios se los dio. Y Él es el dueño. ¿Estás aquí, mi amado hermano? Entendiendo, yo sé que estás aquí, pues bueno, estás aquí entendiendo que la soberanía de Dios significa que Él es dueño de todas las cosas, porque todas las cosas son de Dios. La tierra, los cielos, la plata, el oro, sobre todo los creyentes. Sí, también los que no creen son de Dios, son criaturas de Dios. Pero tú, si eres creyente, tú debes de ser el ejemplo, la carta abierta que muestre a los demás la soberanía de Dios. Y eso quiere decir que el creyente no sufre. No. Claro que sí sufre. Si fuimos salvados para la gloria de su gracia. Eso quiere decir que algunos Dios los va a escoger para que sufran y muestren en medio del sufrimiento la gloria de Dios. Otro aspecto de la soberanía de Dios. Entonces, soberanía de Dios significa que Dios es dueño de todo lo que ha sido creado. Segundo, la soberanía de Dios tiene que ver con la autoridad. La autoridad de Dios. Dios tiene un derecho absoluto, hermano.
pero absoluto. De imponer su voluntad sobre nosotros. Perdón, que haga una pausa, pero es irresistible darle la bienvenida a Fanny y a su familia. Porque su bebé acaba de nacer, así que no la habíamos podido ver, pero bienvenidos. Perdón, hermano. Después critiquenme, póngame serio en teología, pero tenía que hacer esto. Dios tiene ese derecho absoluto de imponer su voluntad sobre todas las criaturas. Dios lo tiene, lo entiende. ¿Entiende usted que todo lo que a usted le pasa es la soberanía de Dios, puntualmente la autoridad de Dios sobre su vida? Usted y yo no sabemos si mañana vamos a estar vivos, hermano. No lo sabe. Usted lo único que puede estar seguro es lo que tiene ahorita. ¿Y qué tiene ahorita? La oportunidad de glorificar a Dios con todo lo que Dios le ha dado. Les recuerdo que nuestro tema tiene que ver con la soberanía de Dios. Y que 2 puntos ese texto de Isaías tiene, y uno es recuerda sus hechos y el otro es escucha sus decretos. Pero estoy solo definiendo qué es la soberanía de Dios, porque no puedo hablar de la soberanía de Dios si no le explico a usted. Ahora, la autoridad de Dios, porque soy así muy fuerte para la mente humana, la autoridad de Dios significa que Dios tiene ese derecho absoluto de imponer su voluntad sobre sus criaturas. Y para nuestra mente hace cortocircuito, pero eso está relacionado con sus perfecciones. Está en armonía con sus perfecciones. Eso quiere decir con su amor. Eso quiere decir con su gracia, con su paciencia, con su misericordia. Dios, hermano, es un Dios airado, pero también es un Dios amable, amoroso. Un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Eso es el carácter de Dios. Dios, hermanos amados, es Dios. Y si Dios no fuera soberano, no sería Dios. ¿Cuáles columnas o pilares definen la soberanía de Dios? Su propiedad, que Él es dueño de todo, su autoridad y por último su control. Dios es amo del universo. A veces está molesto con su creación. A veces está molesto con una nación. A veces está airado con un pueblo entero, como Sodoma y Gomorra. A veces los destruye, a veces los perdona como Nínive. Pero nosotros no podemos explicar por qué a unos sí y por qué a unos no. Lo único que sabemos es que Dios es perfecto y Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Y está en control de todo eso. Así que esto es importante, es imponente. Dios tiene absoluto derecho de gobernar. Y dispone de sus criaturas según su voluntad. Usted lo hace. Lo hemos hecho todos con nuestros hijos. Cuando tienen 2 años, usted lo viste como quiera. Ahí está el niñito de 3 años vestido del Chavo del 8. Que cuando usted le toma una foto y después uno se mira después de 20 años, uno dice, ¿y a mi mamá qué le pasaba? Estaba loca, endemoniada, ¿qué le habrá pasado? Es decir, ¿verdad que usted lo hizo? Tal vez no con el Chavo del 8, pero algo de marinerito. Mis hijas, hermano, me han querido agarrar y pintarme las quesos, esas son las cejas, ¿verdad? O las pestañas cejas, porque dice que no tengo. Me quieren tomar una foto, ¿cómo me vería con cejas? Si lo lleno la ayuda, me agarran y lo tendrían que hacer. Pero Dios es Dios, hermano, y Dios no hace ninguna tontería. Él es perfecto. Acompáñenme a Daniel, por favor. Daniel, capítulo número 4. Daniel lo cuenta ahí adelantito, hermano. Después de Ezequiel. Daniel, capítulo 4, versículo 34. Este verso es contundente. Y versículo 35, Daniel 4, 34 y 35, lo leo. Dice, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, porque Dios lo había mandado, hermano,
lo había entorpecido por arrogante. Y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Esto es autoridad, esto es control, esto es el dueño. Por eso insisto, Dios es soberano. Y esto lo dice con claridad la Biblia. Posee Él ese derecho en virtud de su infinita superioridad, en virtud de que Él es totalmente dueño de toda su creación. Todo lo que existe en el universo existe porque Dios lo permitió, lo decretó y lo llamó a la existencia. Rápidamente se lo leo, Salmo 115:3. Si está apuntando, apunte los salmos, yo se lo leo. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Eso es la soberanía de Dios. Si tú estás aquí sentado, no pretenda ser ese hombre que conté al principio, que se levanta contra Dios. Y si Dios existe, que venga y se muestre. Tú no tienes esa autoridad. No puedes hacer eso. Estás blasfemando contra Dios. Otro texto, el Salmo 135, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. A una pausa. Hay hombres en los púlpitos, en iglesias evangélicas, que creen que son dioses y que dicen hemos decretado sobre tal cosa. Lo lamento, hermano. Pobres. No tienen esa autoridad. No, en la Biblia no hay ningún hombre que alguna vez haya hecho un decreto y se haya cumplido. Nadie puede decretar. Faraón se creía Dios y no sabía que Dios había endurecido su corazón para que no creyera. Así que estos son decretos de Dios. Efesios 1:11 dice, y Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto es soberanía. Así que Dios es soberano. Y si alguna partícula, algún microorganismo, algún hombre, algún gobernante pudiera actuar fuera de la autoridad de Dios, Dios no sería Dios, pero Dios es Dios. Y Él está en control del día que nacemos y del día que morimos. Usted va a vivir hasta el último segundo que Dios decretó que usted viviría. Hermano, y a mí me mató, a un familiar lo mató la pandemia. Error teológico, error bíblico. Dios tiene poder sobre la muerte, no la pandemia. Y de algo tenemos que morir todos, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 11:36 dice, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hablando de Cristo. Esto es soberanía. Esto es ser dueño. Esto es tener autoridad. Esto es ser amo. Esto es. La soberanía de Dios nos enseña que Él es dueño de todo, de toda su creación. Y tiene autoridad sobre todo lo que ha hecho. Y además controla todo lo que ha creado. Así que cuando piense en soberanía, usted tiene que pensar que Él es dueño de todo. Que Él tiene autoridad sobre todo. Y que Él tiene control sobre todo. ¿Le queda claro eso? Amén. Dicho eso, hermano, entonces empezamos a predicar. Y nuestro primer punto, solo son dos, recuerda sus hechos. Dios demanda, hermano, en este imperativo, que recordemos en el hebreo, es un imperativo, acordados de las cosas anteriores, ya pasadas. Ese acordados, como ya le dije, es un imperativo, donde Dios demanda a su pueblo, demanda a Israel,
que ellos recuerden a través de toda la historia de la redención, para cuando estaba escribiéndose el libro de Isaías, 750 años antes de Cristo. En otras palabras, habían pasado alrededor de 3.300 años, donde había una historia de Dios hermosa de la redención, donde usó también hombres inconversos, porque Dios está en control de todos los gobiernos. Aún en esa ciudad más pequeña donde hay un hombre malvado gobernando, Dios está en control. Y ahí, aún en esa pequeña aldea donde hay un hombre sabio gobernando, Dios tiene el control. Ahí donde hay un hogar, donde hay un hombre que conoce a Dios y teme a Dios, Dios tiene el control. Y ahí donde hay un hogar donde hay un hombre insensato, Dios tiene el control. Entiéndalo, Dios es soberano. Acuérdense, acordaos de las cosas anteriores. Así que Dios está demandando a su pueblo a través de esa historia de Israel. Judá puntualmente, porque Isaías profetiza a Judá. Ya no estaba Israel, ya las 10 tribus habían sido llevadas cautivas por Asiria y nunca más regresaron como tribus a Israel. Regresaron familias, regresaron individuos. ¿Qué tenía que recordar ese pueblo? Tenía que recordar que en tiempos de Abraham, Dios le dijo que su pueblo, su descendencia, estaría 400 años en Egipto. Y después lo liberaría. Y se cumplió. Hermano, la profecía de Dios siempre se ha cumplido. Pero no era de los hombres, ¿verdad? Yo profetizo. Cada vez que hay un conflicto entre Israel y los árabes, aparecen el montón diciendo ese es el tiempo del fin, y empiezan a dar sus explicaciones y todo se vuelve a calmar y ellos esperan otra vez y vuelven a decir y contradicen lo que dijeron, porque ellos ya habían dicho que iba a ser anterior en esa ocasión, y esta no es la excepción. ¿Sabes? Si estás preocupado por la guerra de Ucrania, ¿verdad? Son dos al mismo tiempo. Ucrania, ¿verdad? Ucrania e Israel. ¿Será que el Señor ya va a venir? Bueno, sí, hace 2000 años Juan dijo, hijitos, esta es la última hora. Así que hace 2000 años es la última hora. Y aunque pase otros 2000 años, seguirá siendo la última hora. Porque la venida de Jesús marcó el principio del fin. Ahora, entonces, ¿por qué esas guerras? Cada vez que tú mires, por ejemplo, este tipo de situaciones o como la cantidad de abortos que hay en Estados Unidos y en todo el mundo, o el derecho que le dan a las mujeres para que ellas, según ellas, son las dueñas de su propio cuerpo y el padre no puede intervenir porque ellas son dueñas de su propio cuerpo. Esa es una mentira del diablo y ellas no entienden eso. Sin embargo, todo eso por la única razón que Dios lo permite, guerras, desastres naturales, etcétera, con un solo propósito, que el hombre se dé cuenta cómo el pecado deforma la vida. Y los creyentes deben entender que es el momento propicio para con más fuerza salir y predicar el Evangelio. Pero Dios, usted debe recordar, no solo Judá, lo que Dios ha hecho. Luego Dios sacó a Israel de Egipto con su mano poderosa. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que Israel peleaba con los amalecitas y peleaba con otros y entran incluso a Canaán, ¿con qué armas? Si no tenían, se defendían con palos. Dios peleó por ellos, piedras del cielo, al poderoso ejército, porque Egipto era ese imperio, lo ahogó a la mayoría de ellos en el Mar Rojo. Tal vez ya he escuchado eso de aquella niña, de aquella maestra que decía, o maestro, perdón, que decía que no era cierto que los habían ahogado, porque solo tenía esa parte donde pasaron los egipcios, o los israelitas solo tenía 2 pies de altura. Es un niño de 10 años, empezó a levantar la mano después de que
Maestro, maestra decía eso, y sí, dime. Entonces, maestro, el milagro fue mayor. ¿Por qué le dice? Porque los ahogó a todos en 2 pies de agua. Así que no importa la edad que tú tienes, cuando tú crees en la soberanía de Dios, tú crees lo que Dios ha hecho. Aunque el mundo diga lo que diga. Sí, hay que recordar, en tus situaciones, en lo que ves alrededor del mundo, tienes que recordar lo que Dios ha hecho. Y la siguiente parte del versículo 9 dice, te lo leo completo, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios. Escucha eso, yo soy Dios. Y ahí el hebreo utiliza la palabra Jehová o Yahweh. Porque yo soy Dios y no hay otro. Y luego dice, porque yo soy Elohim. Y no hay ninguno como yo. ¿Qué está diciendo? Yo soy Dios. Yo soy el Señor de ustedes. Y cuando habla de Elohim, está hablando, yo soy el creador. Yo creé todas las cosas. Así que los lectores deben de recordar toda la historia pasada de las profecías cumplidas. Los lectores deben de recordar las liberaciones milagrosas que Dios hizo desde Egipto. Y luego entran en el mismo desierto, fueron atacados y Dios los liberó. Y esa es una historia hermosa y larga. Y el tema hoy no es la historia necesariamente. Pero también deben de recordar las bendiciones que provisionalmente Dios envió hacia ellos. Providencialmente, envió hacia Israel, que ellos han experimentado y que tú y yo también, hermano. Todas esas cosas dan amplia evidencia, hermano, de que el Dios de Israel es el único Dios y verdadero Dios. Dan testimonio de que Dios es soberano y que Él y solamente Dios ha gobernado y gobierna sobre el reino de los hombres. Y gobierna sobre ti, aun cuando te portas mal. Aun cuando estás sentado escuchando la palabra y ya te estás durmiendo. Dios está en control. ¿Y cómo puede estar en control Dios de eso? Porque de esa manera tú puedes reconocer tu pecaminosidad. Hermano, estamos hablando de Dios. Si en este momento pudiera entrar una llamada y te está llamando el presidente de los Estados Unidos en este momento y tú no contestas porque no sabes, es un número desconocido y te envían un texto con nombre Mario Garay, sabemos que estás ahí en el servicio, pero el presidente de Estados Unidos le urge hablar contigo. Es una buena noticia. Por favor, sal. Solo le va a tomar 10 minutos. ¿Qué cree usted que va a hacer Mario Garay? Se va a salir. Y pecó. Es decir, lo que quiero ilustrar es que nos llame el presidente sería una vez en la historia de uno. Pero aquí no estamos hablando de un hombre. Estamos hablando de Dios. El más grande, lo más grande, santo, hermoso y el creador de todas las cosas. Así que debemos recordar, la otra parte dice, pongo de nuevo la palabra acordaos, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Dios decreta y declara y lo anuncia y dice lo que va a suceder. Hay gente que tiene problemas con el Apocalipsis y dice yo mejor ni lo leo porque no entiendo nada o porque me da miedo. Si tú tuvieras que predicarle el Apocalipsis a una persona, en 3 minutos lo podías hacer. Es más, en 2. Es más, déjame que te lo haga en 1 minuto. El Apocalipsis comienza con la historia de todos los 65 libros de la Biblia, la lucha entre el bien y el mal. Y en esa lucha el mal parece que va a ganar, pero al final el bien gana. Y Jesucristo aparecerá en las nubes y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
y el diablo será echado al fondo del lago de fuego, y también todos los enemigos, los ángeles caídos serán echados al fondo del lago de fuego. Entonces, en resumen, el Apocalipsis es la profecía de Dios diciendo que Cristo ya venció en la cruz y lo confirmará en su segunda venida. Así que la iglesia triunfará, porque Jesucristo triunfará sobre el mal. Y ahí está el resumen del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Este texto 10 declara el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que ha sido hecho. Tú si no crees en Dios, si estás temeroso con esto, tú tienes que entender que todas las cosas que están sucediendo, Dios está bajo control. Pero es que, hermano, yo lo que no entiendo es por qué me enfermo. Bueno, ¿cuándo entendió Job que lo habían pedido Satanás para probarlo? Cuando Dios le dijo, no dice eso, pero yo lo estoy tratando de poner de esa manera. Cuando Dios le dijo, toma un escriba o agarra un manuscrito y escribirás lo que te voy a decir. Y ahí le explicó. Ya había sido restaurado. Y ahí él entendió por qué le había pasado lo que le había pasado. ¿Y sabes para qué le había sucedido eso? Porque Dios lo escogió para que glorificara a Dios y se diera cuenta Satanás y los ángeles caídos y todo el mundo de los seres humanos después de 5,000 años de historia, que hay hombres justos que van a sufrir para la gloria de Dios. Y eso es soberanía. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Entonces, cuando tú estás sufriendo, pero no me malinterpretes, hermano, cuando tú estás sufriendo por causa del Evangelio, vas a glorificar a Dios. Pero si tú estás sufriendo porque te quitaron tu casa, porque compraste 2 carros del año y no pudiste pagar tu casa, de todas maneras, Dios está en control, pero tú la estás perdiendo por mal administrador. Y también ahí está el control de Dios, enseñándote como un padre enseña a sus hijos. Pero Señor, provéeme, es la última vez que lo voy a hacer. No aprende, uno no aprende así. Volvamos entonces, y te leo algunos salmos sobre este punto que estamos viendo. Es decir, Israel, por ejemplo, conocía de primera mano, hermano. Él conocía de primera mano la soberanía de Dios y las profecías del Señor. Ahora, incluso cuando leemos este texto, pero acuérdate, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Y nosotros aquí, si quieren me acompaña otra vez a Isaías 46, solo para estar todos ahí en el texto. Y luego nosotros vamos, hermanos amados, al versículo número 11. Bueno, aquí estamos en el versículo 10, ¿verdad? Pero cuando vamos al versículo 11, entramos entonces a nuestro segundo punto, el cual en el versículo 11, 46-11 dice, yo llamo del oriente un ave de rapiña. Escucha qué raro. Y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Entonces dice este imperativo, escuchen ustedes, dudos de corazón. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿A quién está llamando Dios? Acompáñame, por favor, ahí mismo, al versículo
28 del capítulo 44 de Isaías. Retrocede un capítulo y un versículo atrás. Capítulo 44, para que entiendas quién es este hombre y para que te des cuenta cómo Dios controla todas las cosas. Isaías 44, ¿lo tienes? Versículo 28. Dice, el que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén será reedificada y al templo y serán echados sus cimientos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? 150 años antes de que Dios a través de Ciro diera la orden para que el templo fuera edificado, Isaías profetizó, o Dios profetizó usando a Isaías para llamar a un hombre, Ciro, que iba a ser el líder de otro imperio, del imperio asirio, el imperio persa, perdón, que destruiría a los babilonios. Y luego el versículo 45, dice, 45:1, así dice el Señor, Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones y para desatar los lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. 150 años, Dios profetiza lo que iba a suceder. Ni siquiera había nacido Daniel. ¿Y qué tiene que ver Daniel? Porque Daniel vivió exactamente en los dos imperios, el imperio de Babilonia y el imperio de los persas. ¿Esto qué hombre lo puede hacer, hermano? Tú sabes que cuando nosotros escuchamos sobre las profecías de Nabucodonosor, no de Nabucodonosor, de las profecías de Nostradamus, tú sabes que nosotros lo que estamos escuchando es la interpretación de alguien que está interpretando la profecía de Nostradamus. Y parece que, wow, Nostradamus, por favor. Estamos ante Dios y ante su palabra. ¿Y sabes qué? Todas las profecías de la Biblia que debían de cumplirse antes de Cristo, se cumplieron. Y nosotros debemos entender. Así que aquí hay, desde el capítulo 15, 16 y 17, el Señor anunció que el reino del norte, es decir, las 10 tribus, iban a desaparecer. Pero estamos hablando ahora que Jeremías habla de que Israel se iba a desaparecer. Y Israel tenía que recordar todas esas cosas. Ir contando, wow, pasó esto, wow, sucedió esto. ¿Por qué? Porque eso, hermano, nosotros necesitamos que nos estén recordando que Dios es soberano, que Dios está en control de todo, que su palabra declara y sus obras lo confirman de generación en generación. Por eso es que este texto dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Regrese un poquito al versículo 10. Vayamos entonces a explicar un poquito, a seguir explicando el versículo, el segundo punto, escucha sus decretos. Él llamó a un ave de rapiña y llamó a un hombre, pero ese era un pagano, pero lo llamó para que gobernara, para que llevara cautivo, llamó a un hombre para que quitara la cautividad, destruyera Babilonia y entonces empezara a edificar de nuevo Jerusalén. Dios, hermanos, estaba preparando. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preparando la venida del Señor Jesucristo. Todo, hermano, toda la historia humana que Dios ha manejado está alrededor de la cruz. ¿Cómo puedes explicar que Dios, Hijo, Dios Padre permitió que lo tocaran, que le arrancaran sus barbas, que lo escupieran, que lo desnudaran, que lo humillaran? ¿Cómo explicas eso? La soberanía de Dios, el amor de Dios, el cumplimiento de su palabra. Y es gracias a ese acto de amor y de justicia
Porque ese texto que hemos leído también, el versículo 11, yo llamo del oriente al ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda y lo he planeado y así lo haré. Y luego el versículo 12 y 13 habla que Dios acercará la justicia a su pueblo. Todo esto que está haciendo, hermano, está explicando la Biblia la grandeza de la soberanía de Dios. Dios es amo de todo. Dios gobierna toda la creación y Dios está en control de todo. Eso quiere decir también que Dios está en control de nosotros, como individuos, como matrimonios y como iglesia. Así que no se asuste porque le he dicho la semana pasada que nos invitaron la nueva directiva y el nuevo pastor que vino hace 2 meses a esa iglesia y nos dijo que nos quería fuera de aquí. Y que querían este lugar para su juventud. No tienen juventud, pero lo quieren para su juventud. Es decir, lo que estoy tratando de decirle, hermano, es incomprensible que la gente que debería de estar parada sobre un mismo objetivo, es decir, la iglesia de Cristo, haga daño a la misma iglesia de Cristo. Esperamos el daño de los inconversos, pero no esperamos el daño de aquellos que son creyentes. Pero esta es la soberanía de Dios. Y puntualmente aquí hay un trato muy particular con nosotros y debemos gozarnos, adorar a Dios, recibirlo y no asustarnos. Hermano, ¿y usted podría decirnos a dónde nos iremos? Al cielo si perseveramos hasta el final. Pero, ¿usted se recuerda cuando Dios le dice a Abraham, deja tu parentela, tu tierra y sal? ¿Y a dónde lo mandó que fuera? En el camino se te dirá. Claro, nosotros no podemos salir y como Abraham, porque no somos Abraham, nos están diciendo eso, y salir, y bueno, ustedes vean, hermano, en el camino se nos dirá. No se preocupe, que ya hay algunos lugares que tenemos hasta fin de mes, hasta fin de diciembre, 31. Nuestro último servicio va a ser el domingo 31, que estaremos aquí. Los próximos domingos, ya para esa fecha usted ya sabrá a dónde vamos, no se preocupe por eso. Pero yo quiero lo que yo quiero es que usted entienda, amado hermano, que esta es la soberanía de Dios. Y ahí en su casa, que no se preocupe. Es decir, eso lo dice la Biblia en Mateo 6. No os preocupéis por el día de mañana, porque cada día trae su afán. Esa no es una motivación. Eso es que usted vea la grandeza de Dios y debemos de glorificar a Dios por lo que está pasando también. Que lo que Dios quiere para nosotros, pues obviamente es nuestra santificación. Pero la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Voltea a ver al hermano que está a la par sin decirle nada, solo volteo a ver. Y somos eso, somos pilares de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo sé que algunos viven aquí cerca de la iglesia, dicen hermanos, ¿y ahora cuánto hay que manejar? No se preocupe, por eso tiene un buen carro. Por eso Dios mandó a construir el freeway para que usted 30 millas aquí lo haga en 25 minutos. No se preocupe por eso. Dios es Dios, hermano. Usted tiene que entenderlo. Dios es Dios. Por eso el segundo punto claramente dice escuchar. Escuche eso, escuchad, es imperativo, duro de corazón, que estáis lejos de la justicia. Claro, se lo estaba diciendo a Judá, pero de repente hay algunos aquí de la tribu de Judá.
duros de corazón, que están lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia. No está lejos y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión para Israel y será mi gloria. Este versículo habla de dos cosas: de la encarnación de Cristo y de que un día Dios, el Hijo, reinará sobre la tierra, literalmente. Todo lo que Dios ha dicho, hermano, lo ha cumplido. Mire, acompáñenme a Daniel capítulo 2. Daniel, hermano, Daniel exalta la soberanía de Dios. Él entendía muy bien eso. Recuérdense que él de muy joven fue llevado a cautivo a Babilonia y ahí glorificó a Dios. Y lo odiaban muchos. Daniel 2:20. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Mire lo que dice el 19: y entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Y Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Pero hermano, escuche esto. Daniel bendijo a Dios. Así que ante cualquier acto de la soberanía de Dios debemos exaltarlo. Y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. ¿Qué? Porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Hemos estado orando por esta iglesia. Hemos estado orando por la iglesia de Inglewood. Hemos pedido que el Señor les ilumine con la sana doctrina. Es más, uno de ellos, el único diácono que tiene, él le platiqué que fuera a hablar con los pastores de Contrizay y fue. Y regresó y le dije: hermano, ¿cómo te fue? Me fue bien, hermano, pero no creo que nuestra gente los acepte. O sea que ni siquiera hizo el intento. Le dije: trae a los hermanos, que les invítenlos a que vengan a predicar aquí. Pídele al pastor Tom Pennington un pastor para acá. Pero siempre se hace la voluntad de Dios. Estás ahí viendo lo que Daniel dice. Te leo Job capítulo 12, versículo 18. Rompo las cadenas de los reyes y ató su cintura con cuerda. Esto lo está diciendo Job de Dios, 12, 18. Mira el versículo Hechos 12, 23. Al instante mi ángel le hirió, pero no por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusano. Verso tras verso en la Biblia nos habla de cómo Dios controla su creación, gobierna su creación y tiene autoridad sobre ella. Herodes, que se creía poderoso, de la dinastía de los Herodes, ya no era Herodes el Grande, pero se creía de la dinastía de los Herodes. Herodes el Grande estuvo en el nacimiento de Jesús y lo quiso matar. Quiso matar al Hijo de Dios. Y Dios pudo haber enviado un ángel para detener a Herodes, o ahí pudo haber muerto antes de decir que mandaran a matar a todos los niños de 2 años, pero Dios lo dejó, controlando su creación. Y José tuvo que huir. José tuvo que huir cuando querían matar al Hijo de Dios. Y esto es una ironía, porque Dios mata públicamente al hijo de Herodes. Con Dios no podemos ganar ninguna, contra Dios no podemos ganar ninguna batalla. Tú debías de temblar. Y yo, cada vez que a nuestras manos llega semanalmente o quincenalmente ese dinero que te pagan, porque ese dinero no es tuyo, ese dinero es de Dios. Mucho menos o mucho más cuando administramos las ofrendas de Dios. Mis amados hermanos,
En momentos como estos debemos estar confiados en Dios. Tal vez algunos de ustedes con lágrimas en sus ojos han orado al Señor y le han preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nuestra iglesia está pasando esto? Tú tienes que depositar toda tu confianza en la soberanía de Dios y saber que Él controla toda su creación. ¿Sabes que mi hijo me preguntó hace unos meses, papá, ¿por qué? Él todavía dice en nuestra iglesia, ¿verdad? Papá, ¿por qué golpe tras golpe, golpe tras golpe a la iglesia? ¿Solo a ustedes les pasan esas cosas? Bueno. Bendito sea Dios. También solo a Job le pasó, no me estoy comparando con Job, pero también solo a Job le pasó eso muy singular en Job. Pero tenemos que entender, hermano, necesitamos escuchar. A veces, hermano, o casi siempre necesitamos que Dios nos recuerde que no hay límites para su autoridad. Necesitamos escuchar, hermano, que Él es soberano sobre todo el mundo y todo lo que pasa en el mundo. Necesitamos que Él mismo nos recuerde con su palabra que nunca Él es impotente. Siempre es todopoderoso. Nunca se ha frustrado y nunca está perdido. Nunca cambia. Nunca Él está un día enojado, una hora enojado y a la otra está feliz. Sería un Dios voluble. Dios es Dios. Necesitamos, hermano, las propias palabras de Dios, porque son las palabras de Dios las que tienen un poder inusual para calmar nuestros nervios. Estabilizarnos y hacernos sabios y valientes. Mi esposa me dice algunas veces que si no me preocupo, que si no... Claro que sí me preocupo. ¿Y no tienes temor? Porque pareciera que no tienes temor. Claro que tengo temor, le digo. Simplemente, hermano, creo que si el fin de los días de nuestra iglesia ha terminado, Dios es soberano y no podemos luchar contra ella. Así de simple. Porque cuando uno va a la Biblia, las iglesias de Apocalipsis, todas son iglesias históricas. Cuando uno va a la historia de los grandes reformadores, claro, ahí está la iglesia de algunos de ellos, pero es un museo. Dios está en control de todo, hermano. Dios está. Pero no se preocupe, no estoy diciendo que vamos a cerrar, por favor. Solo le estoy diciendo que Dios está en control de todo, también de tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Termino con esto. Dios gobierna todas las acciones de la vida. Y nuestro texto nos ha enseñado que para estar fortalecidos y confiados en el Señor debes de recordar sus hechos. Pero también debes escuchar sus decretos. Escúchalos cuando leas la Biblia. Escucha que Dios está hablando y es Dios el que te dice a ti que Él es tu Señor, que Él controla todos los segundos, todo el tiempo de tu vida, y que Él tiene autoridad sobre ti y sobre mí, y que la única autoridad que tú y yo tenemos cuando hablamos con nuestros hijos como padres es decir lo que las Escrituras dicen. Vas a comerte unos huevos estrellados porque yo lo digo. Así nos manejamos algunas veces. Pero hermanos, esta es la guía y la autoridad de Dios. Y no se te olvide que el Dios soberano que controla todas las cosas también está controlando la historia nuestra como iglesia. Y debemos someternos a ella. Vamos a orar.